Mis amados, vamos a continuar con la palabra que Dios nos ha puesto para hablarnos acerca del propósito de Dios, guardando el propósito. Esa es la palabra que Dios nos ha dado, de guardar el propósito, de preservar el propósito, de preservar lo que Dios nos ha entregado, de preservar lo que Dios nos ha dado, de preservar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hemos sentado algunas bases que quiero recordarlas, y que es bueno recordarlas porque nosotros por naturaleza somos un poco olvidadizos, y Dios quiere que nosotros recordemos, y por causa también de algunos que quizás no han escuchado nada acerca de lo que estamos hablando en estos días, especialmente los días que Dios ha designado para escuchar esta palabra. ¿Y por qué Dios nos está hablando esto? Porque es bueno que nosotros comprendamos por qué Dios nos está hablando esto. Dios siempre, y en su propósito, como Dios nos lo ha manifestado, Él quiere que le conozcamos, le entendamos y le creamos. Amén. Y para poder conocer a Dios, entender a Dios y creerle a Dios, se necesita pasar por un proceso en el cual Dios nos introduce. Pero a la vez, Dios ha dejado su palabra para que nosotros aprendamos cómo Dios quiere tratar con su pueblo, cómo Dios ha querido siempre tratar con el pueblo. Y hemos sentado esas bases por el Espíritu. Primero, que cuando Dios tiene un propósito, Dios llama a un hombre y llama a un pueblo. Llama a un hombre y llama a un pueblo. Ahora vamos a ver de qué manera Dios quería que su pueblo fuera dirigido, fuera gobernado. Ese es uno de los aspectos que Dios quiere que nosotros comprendamos en este propósito donde Él nos está hablando. Y cómo Él está tratando con nosotros, cómo Él está tratando con nuestras vidas, cómo Él está haciendo con nosotros, y por qué Dios ha preparado instrumentos en diferentes lugares de la tierra y ha preparado un pueblo también, así como comenzó esto aquí en el área metropolitana de Nueva York, y cómo Dios nos ha mostrado cómo ese propósito se perdió, cómo ese propósito que Dios, con el cual Dios llamó a una persona, y hablo de esta época, pues se perdió, y Dios está convocando pueblo para que ese pueblo entre en ese propósito y vaya comprendiendo para qué Dios nos ha convocado y nos ha llamado en este tiempo. Y Él ha ido revelando, porque la revelación de Dios es progresiva, hemos dicho, va progresando, va aumentando. Esa revelación Dios la va dando y la va aumentando cada día para que el pueblo vaya comprendiendo cómo tiene que ser guiado, para que no nos salgamos de los lineamientos de Dios, de lo que Dios ha establecido, sino para que lo hagamos conforme a Dios lo tiene planificado, sin cambiar nada. Por esto es que Dios manda a un pueblo para que se someta, se sujete, para que ese pueblo se someta al plan de Dios, al designio de Dios. Y por eso es que Dios no quiere que nos movamos en ningún sentido. Cuando Dios nos pone en un lugar, nos quedemos ahí, sepamos qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, y solamente debemos ser movidos si Dios nos mueve. ¿Y por qué? Porque por eso es que Dios le da corazón primeramente a un hombre, para que ese hombre no se salga de la voluntad de Dios, y le da corazón al pueblo para que el pueblo tampoco se salga de la voluntad de Dios, sino que se mantenga. Tristemente, la rebelión hace que muchos se salgan del plan de Dios y del propósito de Dios y del designio de Dios. Y eso ha pasado a través de los tiempos. Entonces Dios nos está mostrando cómo Dios trató con el pueblo. Y quiero hacer ese recuento también, porque si alguien toma un mensaje y lo toma independientemente, tiene que saber de qué se está hablando en el mensaje. ¿De qué está hablando ese mensaje? Entonces, Dios tomó a su pueblo cuando lo mandó a Egipto a través de José, porque fue a José a quien metió primero a Egipto y lo puso como un preservador del pueblo, porque había hambre en la tierra de Canaán, había hambre, y Dios hizo que el pueblo saliera de allí a buscar alimento, y lo hizo a través de los
hijos de Jacob, los hermanos de José, después de que habían vendido a José. Y cómo Dios le dio corazón a José, porque tenía que ser un preservador. Nosotros hemos hablado también en otros mensajes cómo José fue un instrumento que fue puerta para su familia y fue instrumento para la familia. Fue instrumento para que la familia pudiera venir, pudiera entrar, pudiera llegar. Y cómo José tenía que tener un corazón conforme al del Señor, conforme al de Dios. De tal manera que Dios cumplió unas tipologías muy grandes con José, porque José fue vendido por sus hermanos como Cristo fue vendido por sus hermanos. José pasó por afrenta y escarnio, pasó por vejación, por vergüenza, como pasó Jesús, no a las dimensiones del maestro. Acordémonos de una cosa, que Dios levanta instrumentos y usa instrumentos para tipificar lo que era la vida de Cristo. En Moisés también se vieron los sufrimientos de Cristo, pero también se vio el carácter de Cristo, porque Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Y de igual manera Dios levantó a través de los profetas también testimonio para mostrar la vida de Cristo. Ellos sufrieron por el pueblo, padecieron con el pueblo. Con David también Dios cumplió tipologías, aún con el mismo Salomón, aún a pesar de haberse desviado y todo. Sin embargo, Dios usó tipología, porque el que le hace casa a Dios es el Hijo. Y Dios tipificó con el Hijo de David, representando aún a David, no solamente como el mismo Señor, sino que lo representó como el mismo Dios. Y lo representó diciendo, es un hijo el que va a edificar casa. No va a ser el padre, sino el hijo. Y eso lo representó con Salomón. Entonces vemos cómo Dios usa representaciones y tipologías. Y con José hizo eso. Pero aquí lo que estamos viendo es el corazón que debe tener un líder y el corazón que debe tener un pueblo. Si no hay corazón, no hay nada. Si no hay corazón, no hay nada. O sea, ¿cuál es la actuación? Porque el corazón, o conforme al corazón, la persona actúa. Si en el corazón hay cosas malas, ¿cómo actúa la persona? Y si hay cosas buenas, ¿cómo actúa? Usted ve lo que dice la palabra. Por eso dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón hay perversión, ¿qué va a salir? Si en mi corazón hay perversión, ¿qué va a salir? Perversión. ¿Usted ve por qué Dios tiene que limpiar el corazón? ¿Para qué Dios limpia el corazón? Para que esa persona actúe con un corazón limpio. Amén. Si hay un corazón sucio, eso es lo que va a salir. Por eso Jesús dijo una verdad muy profunda, que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre, porque del corazón del hombre salen los adulterios, la fornicación, las iras, las contiendas, las herejías, las borracheras. Todo eso está en el corazón. Simplemente sube. Pero el pecado se engendra y se para en el corazón, adentro. Entonces por eso es que Dios siempre habla del corazón. Como dice el salmista, un corazón limpio que te alaba, un corazón limpio que te adora, un corazón limpio que te ama, un corazón que se entrega, un corazón que se da. Amén. Mi corazón está dispuesto, Dios, dispuesto a adorarte, dispuesto a alabarte, oh Dios. Cuando habla en el Salmo dice, despiértate salterio, despiértate arpa, y comienza a hablar los instrumentos que se despierten, y comienza a decir, mi corazón está dispuesto, Dios, dispuesto para alabarte. Porque hay un corazón para Dios. A veces uno ve caras, pero no ve corazones. Y a veces uno ve, qué corazón más negro, o qué corazón más perverso, porque lo que sale es perversión. O dice, no podía yo entender, o no podía yo pensar que en tal corazón hubiera tal maldad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que la gente manifiesta entonces? Lo que hay, ¿dónde? En el corazón. Ahí se manifiesta. Ahí a veces uno ve gente con una cara muy linda, muy limpia, y cuando sale, comienza a salir lo que hay adentro. ¡Ay, Señor Jehová! Cualquiera sale corriendo.
Entonces, Dios quiere un pueblo conforme a su corazón. Por eso habla la palabra que va a haber un pueblo que se le va a someter a Dios voluntariamente en el día de su poder. O sea, un pueblo que va a tener el corazón dispuesto para Dios, entregado para Dios, sometido a Dios. Va a estar dispuesto a cualquier cosa, va a estar dispuesto a todo, con tal de entregarse para Dios y de vivir para Dios. Entonces Dios nos está aclarando a nosotros cómo Dios quiere dirigir el pueblo para que el propósito de Dios se cumpla. Y cuando digo el pueblo, incluyo al líder y al pueblo. Y ya hemos hablado cuál era el corazón de David y cómo David se comportó, cómo David hizo. Aunque no tocamos todos los aspectos de David, pero vimos las actuaciones de David y vimos cómo actuó la gente que tenía a David al lado. O sea que no tenían el corazón de él, tenían un corazón contrario, estaban pensando en otra cosa. O sea, dijimos que peleaban las guerras del rey, pero no tenían el corazón del rey. ¿Cuánta gente le sirve a Dios y no tiene el corazón de Dios? Están trabajando, están haciendo montones de cosas y en su corazón lo que hay es otra cosa. Lo que hay es avaricia, lo que hay es vanagloria, lo que hay es malos deseos, lo que hay es pecado, lo que hay es otra cosa menos el sentir de Dios. Usted ve lo tremendo esto, y eso se tipifica en los hijos de Sarbia, pero no solamente en los hijos de Sarbia. Alrededor de David había un montón de gente que no tenía el corazón de David. Estaba en otro lado. Y todos pagaron las consecuencias. Y el pueblo, Dios arremetió contra Israel cuando mandó a David a hacer el censo. No que Dios lo mandó, pero usó al diablo. Dice que el diablo incitó a David para que hiciera el censo. Para Dios, a través de eso, arremeter contra el pueblo. Porque el pueblo no tenía el corazón para Dios. El pueblo estaba en otra cosa. Acuérdense que ese mismo pueblo fue el pueblo que pidió un rey y Dios le dio a Saúl. Y ya nosotros vimos el corazón de Saúl y entendimos cómo Saúl actuó y entendimos por qué actuó y entendimos que ese no es el corazón que Dios quiere en un líder. Entonces hablamos de Salomón y vemos cómo Salomón también se desvió. Y quedamos ahí cuando estudiamos a Salomón. Hablamos también de por qué hay que permanecer, que Dios nos habló el sábado sobre esto, porque Dios quiere permanencia para que se cumpla el propósito de Dios, permanencia para que se cumpla el plan de Dios. Si Dios me pone en un sitio y yo no permanezco ahí, yo no voy a poder ver el resultado. Por eso mucha gente se desanima a la mitad, hace cosas que no debe a la mitad, toma decisiones que no debe a la mitad y se sale del plan de Dios y del propósito de Dios, donde Dios lo metió. Ahora en la oración Dios me ponía lo del pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo con el pueblo pasó, hermano. Dios metía al pueblo al desierto para cumplir un propósito. Y sin embargo, ¿cuánto pueblo cumplió ese propósito? Solamente 2. Caleb y Josué. Y salieron más de 1 millón de personas de Egipto. Entonces cualquiera podía decir, el pueblo estaba bien, porque eran mayoría. ¿El pueblo estaba bien porque era mayoría? La mayoría estaba mal. Y solamente Caleb y Josué estaban bien. Dice la palabra que tenían un espíritu diferente. Pensaban diferente. No se sometieron a la rebelión que había en el pueblo. No se sometieron, sino que vivieron para Dios. Se entregaron a Dios. Qué difícil, hermanos, entregarse a Dios. Qué difícil. Muy difícil. Y Dios nos va a hablar a nosotros aquí entonces hoy por la palabra. Hablando y dando algunos ejemplos de hombres que Dios llamó, que Dios convocó. Y cómo, hermano, hicieron cosas malas. Hicieron lo malo. O sea, Dios quería continuar. Ya dijimos que después del reinado de Salomón, el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, conformado
por 10 tribus, el reino del sur por 2 tribus. Pero Dios hizo que el reino del sur, que estaba confirmado por 2 tribus, estaba la tribu de Judá, la casa de David, a quien Dios le había hecho promesas, a quien Dios le prometió. Por eso habla la palabra de las misericordias fieles a David. Hay algunos mensajes que hablan sobre las misericordias fieles a David. Y esos mensajes son muy, muy poderosos porque nos hacen entender a nosotros cuando Dios promete, cuando Dios dice: yo de tu descendencia yo voy a hacer que se levante uno cuyo trono nunca se acabe, cuyo reino nunca se acabe, cuyo reino permanezca. Y estaba hablando del ungido, de los ungidos, estaba hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque de ahí nació Cristo. Según la carne, de la descendencia de David nació Cristo. Dios hizo que naciera porque tenía que hacer que permaneciera. Y por la promesa y por la palabra de Dios, Dios hizo que permaneciera ese pueblo. Y ese pueblo fue el único que salió del cautiverio cuando Dios sacó el pueblo de Babilonia. Mire usted que a pesar de que Daniel empezó a orar para que el pueblo saliera de Babilonia, sin embargo, Dios no sacó a todo el pueblo de Babilonia. Él estaba orando por todo el pueblo. Dios le mostró que se estaban cumpliendo los 70 años. Todo el pueblo estaba en cautiverio. Los primeros que fueron a cautiverio fueron las 10 tribus. Y después Dios mandó a Judá y a Benjamín y los metió al mismo cautiverio. Y los sometió al cautiverio. Y después los sacó. Sacó solamente a esas 2 tribus. Sacó a Judá y a Benjamín. Sacó el remanente. El remanente salió de allá. Y Dios puso a Daniel a orar para que ese remanente saliera, para que ese remanente fuera sacado de allá. O sea que ahora Dios repita la historia. Yo no lo sé, yo no quiero juzgar ahora, pero por lo que Dios hizo en el pasado, que el último remanente, llame a Mari, el último remanente que Dios sacó antes que Cristo viniera por primera vez, ahora Dios también saca un último remanente antes que Cristo venga por segunda vez. Y esto nos va a hacer entender a nosotros más todavía el propósito de Dios, el designio de la voluntad de Dios, el plan de Dios, para qué Dios nos ha convocado, para qué Dios nos ha traído, para qué Dios nos ha reunido. ¿Para qué Dios está escogiendo remanentes en diferentes lugares de la tierra? Así como en este último viaje pudimos ver, hermano, cómo Dios está apartando y cómo Dios está trayendo. Y vemos a los demás enredados en organizacionalismo, metidos en Babilonia, hermano, están cautivos en Babilonia. ¿Cuánta gente metida en Babilonia? Haciendo activismo religioso. Y da tristeza. Da tristeza. Pero la bendición más grande es saber que Dios escogió un remanente y que pertenecemos a ese remanente. Amén. Es un privilegio, no para enaltecerse y para sentirse superiores, sino para glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque no puede haber enaltecimiento. Amén. Sino agradecimiento. Amén. Dar gracias a Dios porque nos ha tenido con los ojos abiertos. Amén. Y no solamente con los ojos abiertos, sino viviendo la palabra, porque no es suficiente tener los ojos abiertos, hemos dicho. Yo puedo tener los ojos bien abiertos y vivir religión. Entonces, uno de los pedidos, hermano, que yo le hago al Señor es que, hermano, preserve a todo el remanente. Y que no haya un remanente dentro del remanente. ¿Por qué? Porque todos debemos caminar como juntos y unánimes. Amén. ¿Juntos y qué? Y unánimes. Juntos y unánimes. Que ahí es donde Dios nos manda. Amén. Y por eso cuando uno no entiende algo, ¿a quién le pide? A Dios le pide. Dame entendimiento. Dame sabiduría. Pues yo me puedo matar explicando 20,000 cosas. Si Dios no se lo revela,
no hay nada. Esto viene por revelación. Viene por revelación. Para que entendamos por qué Dios está trabajando con nuestras vidas. Porque Dios tiene que revelarme esto. A veces uno ve gente y uno dice, uno cree que ya está viviendo el reino. Mentira, falta mucho. Porque esto es un proceso. Esto es un proceso. ¿A qué mandó Dios a República Dominicana? Si ya el remanente estuviera viviendo completamente, pues entonces no hubiera mandado Dios palabra. Dios manda palabra justamente porque nos falta y necesitamos la palabra. Amén. Necesitamos el mensaje. Entonces Dios está trabajando. Ha comenzado a hacer una obra muy gloriosa. Amén. Y esto no lo para nadie. Amén. Nadie lo para, hermano. Porque si Dios habló de algo, hermano, es que la obra final nadie la podrá detener. Amén. Nadie. Y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dice Jehová. O sea, yo voy a hacer una obra en el último tiempo que nadie la va a poder parar. En tiempo pasado, Dios permitió que los enemigos se metieran y pararan la obra y detuvieran la obra. En tiempo de Esdras y Nehemías hubo momentos donde la obra fue detenida. Pero ahora no. Esa es una de las garantías que nosotros tenemos para el último tiempo. Y es que la obra final nadie la detendrá. Nadie la podrá parar. O sea que el que Dios tiene para esto, hermano, y que fue llamado, debe disponer totalmente su corazón, sabiendo que tiene un respaldo de Dios. Y el respaldo de Dios es que nadie se podrá oponer a lo que Dios quiere hacer con ese instrumento si dispone su corazón para Dios. Amén. Entonces Dios necesita gente con el corazón dispuesto. Con el corazón dispuesto. Con el plan dispuesto. Con el plan dispuesto para Dios. El plan que Dios nos dio sea dispuesto para Dios, porque a veces tomamos el plan de Dios para hacerlo nuestro y no lo de Dios. Para buscar lo nuestro y no lo de Dios. Y ahí es donde Dios nos habla a nosotros como remanente. Por eso es más serio de lo que uno a veces piensa. Porque tristemente, hermanos, yo a veces voy por los alrededores. Y yo tengo que meditar muy bien lo que estoy haciendo. Por eso el apóstol Pablo dijo que se escudriñe cada uno para saber si está en la fe. Estoy viviendo la fe, porque yo puedo estar pensando que estoy viviendo la fe y estoy lejos de ella. No es suficiente entender. Hay que vivir. Amén. Siempre hemos dicho una expresión que suena a veces loca, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo puedo expresar cosas y entender cosas, pero vivirlas, ahí está el asunto. Y ahí es donde yo tengo que pedirle a Dios. Entonces veamos algunos ejemplos para que nosotros veamos cómo Dios trabaja con nuestras vidas. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Vamos a ir a Segunda, porque vamos a tomar solamente algunos ejemplos como el Señor nos ha guiado. Dice aquí en el capítulo 13. Y aquí vamos a encontrar mucho, y yo le invito a usted a que escudriñe lo que es Crónicas y lo que es Reyes. Porque en Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, habla de toda la historia de Israel en el sentido cuando Dios comenzó a levantar reyes. Desde Primera y Segunda de Samuel, desde Primera y Segunda de Samuel, Dios comenzó a hablar de esto, pero especialmente en las Crónicas y especialmente en Reyes, usted va a ver por qué habla aquí en los subtítulos, dice fulano de tal reinó en Judá y fulano de tal reinó en Israel. O sea, habla de los dos reinos. Hay gente que no entiende eso, porque piensa que es lo mismo, que hacen un sancocho. Y yo tengo que aprender, Dios habló de los reinos que hubo en Israel, que eran las 10 tribus, reino del norte, y los reinos que hubo en Judá.
Y nosotros siempre vamos a ver la preferencia de Dios por Judá, el trato de Dios con Judá, y cómo Dios quería que Judá no se mezclara con el reino del norte, no quería que el reino del sur se mezclara con el reino del norte, aunque eran el pueblo de Dios, pertenecían al pueblo de Dios, pero Dios no quería que se mezclaran. ¿Por qué? Porque Dios había hecho separación con un propósito, con un plan, con un designio. Y nosotros vamos a entender por qué nosotros mismos hemos sido separados de personas, hemos sido separados de gente, hemos sido separados de gente con quien compartimos en otro tiempo y vivimos en otro tiempo y teníamos amistad en otro tiempo. Y nadie puede entender eso porque Dios lo hace, porque Dios separa con un propósito. Amén. Y si Dios separa lo que Dios hace, yo le digo amén. Amén. Porque lo que Dios hace es bueno. Amén. Por eso una prueba lo de Dios. Cuando Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿quién puede criticar eso? Por eso es que dice la palabra que no puede decir el vaso al alfarero, ¿por qué me formaste así? Hay gente que quiere ser más buena que Dios, más misericordiosa que Dios. ¿Usted cree que alguien puede ser más misericordioso que Dios? Porque hay gente que quiere pasarle la mano a lo que Dios ha separado. Y lo que Dios ha separado, Dios lo separa con un propósito. Entonces, yo no puedo meter la mano donde Dios no me ha dicho que meta la mano. Porque Dios es Dios. Dios es soberano. Entonces, si a Dios le plació hacer eso, yo me quedo callado. Porque Dios lo hizo así. Entonces, no hemos entendido muchas veces lo que ha acontecido en muchos lugares y lo que va a pasar en otros. Porque hay cosas que todavía no han pasado, que van a pasar y que tienen que pasar. En el tiempo de Dios van a pasar. Va a haber palabras que se van a cumplir al pie de la letra y va a haber lugares que literalmente se van a quedar vacíos. Literalmente se van a quedar vacíos. ¿Por qué? Porque así lo designó Dios. Cuando el Señor dijo, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, eso no fue hace 2000 años que se cumplió, eso era para este último tiempo. Ya está puesta el hacha. ¿Ya? Y todo árbol, dice la palabra, que no plantó mi Padre, será desarraigado, cortado y echado en el fuego. Entonces yo no puedo ser más justo que Dios. Yo tengo que conocer a Dios, cómo Dios ha tratado con el pueblo, cómo Dios ha hecho con el pueblo, cómo Dios ha funcionado con el pueblo. Entonces, aquí vemos los ejemplos, y yo quiero que veamos algunos ejemplos para que veamos el corazón de estos reyes. El corazón de estos reyes. Abías reina en Judá, capítulo 13, segunda de Crónica. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. O sea que esto fue después de Jeroboam. Nosotros conocemos un poquito la historia de Jeroboam, que fue perverso, fue terrible. El profeta que mandó Dios a destruir los altares de Jeroboam y todo lo que pasó con aquel profeta. Y cómo le mostró Dios a Jeroboam, hermano, su poder. Y cómo Dios hizo con Jeroboam para mostrarle que era palabra de Dios. Y cómo Dios mandó a ese profeta. Cómo se le restauró la mano. Y cómo pasó lo que pasó con ese profeta. Y cómo Jeroboam no tomó la lección, aún viendo hasta la destrucción del profeta cuando desobedeció a Dios. Ya que hay cosas que uno las ve y uno dice, ¿y cómo pasó esto? ¿Y cómo un rey ni siquiera aprendió viendo lo que Dios hizo con el profeta? Porque si el profeta le hubiera obedecido a Dios, lo libra, pero Dios permite que el profeta entre en una desobediencia para mostrarle a Jeroboam lo que hace Dios cuando alguien desobedece. Y mire usted lo que es no tener corazón para Dios, porque a veces nosotros pensamos, son tonterías, pero hermano, Dios nos prueba en lo más pequeño. En lo más pequeño nos está probando Dios. Y dice, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él, con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín,
que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme Jeroboam y todo Israel. Le está hablando a Jeroboam y a Israel. Jeroboam e Israel. Israel era el reino del norte, Abías estaba en Judá, que era el reino del sur. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oíme Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, no voy a explicar ahora aquí lo del pacto de sal, porque cualquiera puede preguntar, hay muchas cosas aquí para explicar, pero ese no es el tema. El tema aquí es mirar cómo actuaron los reyes y cómo se comportaron. Y mire usted cómo comenzó a haber guerra aquí entre Israel y Judá. ¿Por qué hubo guerra? Porque había una elección. ¿Cuándo hay guerra? Cuando hay elección. Cuando habla de Esaú y Jacob, ¿qué fue lo que se presentó en el vientre? Una lucha. ¿Una qué? Una lucha. Una lucha. ¿Ve cómo dice la historia que estaba pegado el calcañar de su hermano? Salió agarrado del calcañar. En el vientre. Misterios de Dios. Dice aquí: y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David. ¿Quién era que tenía el reino? Jehová. ¿A través de quién? De Judá, de los hijos de David. Mire usted si Dios le estaba dando bendición, seguía con la bendición. O sea que Dios tenía una elección. Dios estaba esperando que cada rey que reinara en Judá tuviera el corazón de Dios. Dios no estaba esperando eso de Israel. Porque si Dios eligió a Judá como remanente para él glorificarse, Dios quería, hermano, que cada rey que dirigiera al pueblo tuviera el corazón de Dios. Amén. Esto lo estamos leyendo aquí para que nosotros veamos, hermano, cómo Dios seguía bendiciendo a Judá. Mire lo que le dice aquí: y ahora vosotros tratáis, el 8, de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de ¿quién? De David. ¿No era Judá donde estaba la casa de David? Porque antes esto se había manifestado ya. Porque de la descendencia de Judá era David. Por eso se le llama así. El león de la tribu de Judá. Y de ahí fue donde Dios sacó. De ahí fue donde Dios sacó y tomó a David. De la casa de Isaí de Belén. Dice aquí: y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis en vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos? Porque ellos los echaron a Aarón y echaron al sacerdocio, y ellos tuvieron que irse. Y se quedaron con la tribu que les pertenecía, con Judá. Ahí se quedaron. Designados sacerdotes, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Ay. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios. Amén. Y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Amén. Verdaderos levitas, Amén. los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. ¿Qué estaba haciendo este rey? Actuando como tenía que actuar.
haciendo lo que tenía que hacer. Abías. Y aquí está hablando de Abías. Estaba reinando en Judá. Reinando en Judá. Dice aquí, y he aquí Dios está con nosotros por jefe. ¿Quién era el jefe? Dios. ¿Había un rey o no había un rey en Israel? ¿Pero quién era el jefe? Dios. Usted ve qué corazón aquí de este rey. El corazón de un hombre que reconoce que el jefe, el comandante en jefe del pueblo de Dios es Dios. Amén. Eso tiene el corazón para Dios. Él no está pensando en otra cosa. Él no está pensando, hermano, que él va a ser, que porque es el rey de Israel puedo hacer aquí lo que me da la gana. Él no está pensando en eso. Él está pensando en Dios. Por eso le declaró la guerra aquí. Y dice aquí, y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Santo. Así que el que se mete contra alguien que tiene corazón para Dios, llévalas de perder. ¿Sabe por qué Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos el corazón para Dios? Amén. ¿Quién gana? Metiéndose contra, no, pero ¿quién gana quien se mete contra Dios? Nadie. Dice aquí, y cuando miró Judá, he aquí, no, perdón, pero Jeroboam hizo tender una emboscada. Oiga, se empecinó. Hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Amén. Aleluya. Hermano, mire usted cuando un rey, un instrumento que Dios ha puesto. Pero usted ve que aquí la importancia no era que era el rey, aquí la importancia no era que era Judá, es que aquí había una unanimidad entre el corazón de Abías y el corazón de Dios. Amén. ¿Y el pueblo cómo estaba? Unánime. Hermano, hay cosas que nosotros no las vemos en la palabra, que no las entendemos en la palabra. Si Dios no nos las revela, nos quedamos así. Aquí dice, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. ¿Cuántos? Ay. ¿Sabe cuánto era el ejército de Abdías? Eran solamente 400,000 hombres. ¿Y a cuántos hirieron? A 500,000. Porque el ejército de Israel era superior, era el doble, eran 800,000. 800,000 los de Israel, 400,000 los de Judá. Hermano, ¿quién se mide con un ejército que duplica? Pues ellos no estaban confiando en el ejército, ellos estaban confiando en Jehová. Amén. Como David se apoyaba, como David vivía para Dios, como David confiaba en Dios. Pues es que cuando se empezó a oír el cántico, Saúl mató a sus 1000 y David ¿a quién? A sus 10,000. Eso le molestaba a Saúl. Saúl no podía soportar eso porque decía, yo me lo voy a comer a este. Y aquí es para que nosotros entendamos, hermano, cuando un pueblo, un hombre se apoya en Dios. No se apoya en nadie, sino en Dios.
Dice, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Amén. Un hombre que tiene corazón, ¿en quién se apoya? En Jehová. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijas y 16 hijas. Y los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Iddo profeta. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Quiere decir que Abías cumplió con el propósito. Cumplió con el propósito. Cumplió con el plan. Abías hizo lo que tenía que hacer. ¿Se apoyó en quién? En Dios. Usted ve cuando entonces un líder se apoya en Dios y vive para Dios, y tiene un pueblo que también vive para Dios y se entrega para Dios, porque aquí había unanimidad entre el rey y el pueblo. Pero ese rey no tomó su reino para hacerse grande ni poderoso. Dios quería que esto continuara, que esto siguiera, que esto pasara, que viniera el hijo de este rey y ahora tomara posesión y continuara haciendo lo mismo. Sin embargo, viene Asa, pero Asa no hizo lo mismo. Asa lo hizo al principio. Este fue el que depuso a su madre. Y este hombre fue valeroso. Los primeros 35 años de su reinado fueron excelentes. Y nosotros no tenemos tiempo para leer toda la historia. Porque miren lo que dice, y esto es lo que más repite aquí la palabra en cada reinado. En el versículo 2 dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová Dios, de Jehová su Dios. De otros reyes dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová su Dios. O sea, Dios espera una actuación, espera un comportamiento, espera de nosotros cierto comportamiento, espera de nosotros que hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser el comportamiento? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Qué es lo que Dios quiere? Tomemos aquí algunas apartes. Dice aquí, él salió a la guerra con un ejército. Aquí en el versículo 9, salió contra ellos, habla del ejército en el 8, dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, de Benjamín 280,000, que traían escudos y empezaban arcas con todos hombres diestros. Pero mire usted en el contexto, cómo ellos comenzaron a trabajar en hacer lo correcto, en hacer lo que tenían que hacer. Porque empezó aquí, mire usted en el capítulo 14, en el versículo 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. ¿Qué comenzó haciendo él? Quitó los altares del culto. Quitando los lugares del culto extraño a Dios. Usted dirá, ¿qué representa eso? Porque el que no entiende esto, pues nos dirá que por qué representa eso. Que son lugares altos. Culto a todo lo que no es Dios. ¿Culto a qué? ¿Cuántos lugares altos teníamos nosotros? ¿Qué es lo que tiene que comenzar a hacer un líder en un pueblo? A quitar los lugares altos. ¿Cuántos lugares altos Dios ha roto aquí? Y quedan algunos todavía por romper.
Lugares altos, la música, el internet, ¡Ay, santo! el Facebook. ¡Santo! Lugares altos, lugares de adoración. Hermano, todo lo que quita el lugar y el tiempo a Dios son lugares altos. Porque la gente sube a adorar, adora, rinde culto. Por eso Jesús comenzó por el lugar más alto que nosotros tenemos, que es la propia familia. Dios tiene que empezar a quitar los lugares altos. Amén. Yo no puedo tener ningún lugar alto, ningún lugar de adoración. La gente cree que yo no tengo imágenes. Yo en mi casa no, yo rompí las imágenes de María y de Pedro y de Juan y de hermano. Ojalá esos fueran los lugares altos. Eso lo rompe cualquiera. Pero los lugares altos ya no están físicamente. Los lugares altos están en el corazón. Amén. Donde Dios tiene que romper. Amén. Hay que romper aquí adentro. Este hombre comenzó dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá, mandó al pueblo. Oiga bien, aquí lo hermoso es una cosa. Primero, que este rey tenía el corazón de su padre, Abías, que era el corazón de Dios. Y a la vez, el pueblo se le sometió. ¿Qué hizo el pueblo? Lo terrible cuando el pueblo no se somete. Ahora, ¿cuántos estamos sometidos? Usted ve lo terrible, hermano, un líder que se somete y un pueblo que no se somete. Eso es como tratar, hermano, de alar algo con lo que yo no puedo. ¿No te imaginas yo coger un lazo y amarrar y subir un tropo por esta cuesta de aquí? Estoy tratando de hacer algo, hermano, imposible. Yo no tengo la capacidad. Cuando el líder va por un lado y el pueblo va por el otro, hermano, ¿qué esperanzas? Mire usted, lo primero que hizo usted, ordenó. ¿Qué hizo? Mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Amén. En otra palabra dijo, todo el mundo aquí a buscar a Jehová. Amén. Usted está buscando dinero, a buscar a Jehová. Usted está buscando bienestar, a buscar a Jehová. Usted está buscando, hermano, que se le arregle su problema, a buscar a Jehová. Aleluya, hermano. El problema de nosotros es ese. Pero si el pueblo, hermano, el rey está buscando a Dios y el pueblo anda por otro lado, hermano, ¿a dónde vamos? Y lo más terrible es esto, hermano, que ese pueblo que es así, entonces después, ¿a quién le echa la culpa? Al rey y al líder. Por eso es que dos bueyes no pueden nadar juntos, hermano, si no están enyugados. Y lo único que nos enyuga a nosotros es el yugo de Cristo. Amén. Por eso él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo? Fácil y ligera mi carga, hermano. Y uno se da cuenta, hermano, con una simple instrucción que le da a una persona, ya uno se da cuenta por dónde va. No hay sujeción, no nos sometemos. Vete por aquí, yo mejor voy por allá, es mejor. Ok, pues sigue por allá a ver si te va bien. Porque ¿quién se somete a quién, hermano? Si este pueblo, hermano, se sometió a ese rey, porque él dio un mandamiento, hermano. Y un mandamiento que no era para complacerse él, no era para agradarse él, no era para él buscar beneficio personal, sino para agradar a Jehová. Amén.
Pero es que cuánta palabra que hay aquí, hermano, para uno. Mire, hermano, a veces cuando Dios me lleva la palabra, digo, Dios mío, cuánta palabra que nos sirve a nosotros de ejemplo, de testimonio. Para nosotros entender el propósito, el designio de la voluntad de Dios. Dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Qué trajo? Paz. ¿Cuántos quieren paz? Amén. Hay que someterse. Amén. Entonces cuando se empiezan a quitar los lugares altos, ¿qué comienza a venir? Paz. ¿Qué comienza a venir? Paz. Porque le voy a decir una cosa, el mayor problema que siempre ha tenido el pueblo es falta de paz. No tiene paz. Y paz, ¿sabe qué es, hermano? Eso es pelea tras pelea, problema tras problema. No hay paz. No hay paz. Cuando un pueblo comienza a vivir para Dios, cuando un líder comienza a vivir para Dios, porque ahí Dios puede glorificarse y cumplir su propósito. Porque Dios llama a un líder de un pueblo para un tiempo. Ese pueblo no es para, hermano, es para que permanezca para siempre, porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Quiere decir que el que es fiel aquí, Dios va a hacer que eso que le dio aquí fructifique allá. Amén. Pero el que no es fiel aquí, no va a tener nada allá. Eso fue lo que habló el sacerdocio de Elí, y eso fue lo que dijo de Saúl. A pesar de que Saúl fue puesto, hermano, por deseo del pueblo, sin embargo Dios bendijo a Saúl, hermano, porque él es el pueblo de Dios. Dios no iba a dejar de bendecir a Saúl, hermano, aunque no fuera conforme al corazón de Dios, no. Dios le dio las mismas bendiciones, y yo quiero que tú seas rey, que tú reines para siempre, perpetuamente, pero yo no te lo voy a quitar. Yo iba a confirmar tu reino, pero no lo pude confirmar. Ahí es donde uno entiende, hermano, a veces cosas que le suenan locas a uno. Porque, hermano, nosotros sabemos que para que Dios oiga a una persona, tiene que necesariamente entrar por el camino vivo abierto por la sangre de Dios, de Jesús. Amén. Sin embargo, mire usted lo que pasó con Cornelio. Dice que las oraciones y las limonas de Cornelio llegaron a la presencia de Dios. ¿Quién entiende eso? Oiga, de Cornelio llegaron a la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir lo que está escrito ahí, que llegaron a la presencia de Dios. Misterio de Dios. Era un elegido, claro. Pero ¿por qué agradaron a Dios? La pregunta es ¿por qué lo agradaron? Porque no lo hacía, hermano, para mostrar ni para ser visto de nadie. Lo hacía por agradar a Dios. Y las publicó. Hermano, Dios se las publicó. Probablemente lo hacía en el secreto. Y Dios vino y se las publicó, hermano. Se lo dijo a Pedro. ¿Por qué lo estaba mandando allá? Cuando le bajó el lienzo, le dijo, mata y come. Y dijo, yo no he comido cosas inmundas. Y él dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. O sea, yo ya ese lo tengo limpiado desde antes de la fundación del mundo. Es un elegido. Entonces, hermano, ¿cómo se complace Dios en alguien que lo quiera agradar a Él? Aunque sea débil. Porque David era el hombre más débil. El hombre más débil de toda la tierra, David. El hombre más débil. Mire su debilidad hasta dónde lo llevó. A cometer hasta asesinato. No, si hubiera sido el adulterio. Pero matar. Para tapar. Es terrible. Cualquiera lo ve y es terrible. Pero fue su debilidad. No era maldad que había en él. Por eso le dijo al Señor, líbrame de homicidios. Líbrame de homicidios. Porque fue un homicidio lo que cometió.
líbrame. Porque ¿quién puede pelear contra sus herencias? Si Dios no lo liberta. Si Dios no lo limpia. Usted ve que no era maldad, no era iniquidad, era debilidad. Dice aquí entonces, y edificó ciudades fortificadas en Judá. ¿Qué pudo hacer él? Diga, trabajar. Diga, cumplir con el propósito. Porque Dios lo mandó a que edificara ciudades. Dios lo mandó a que edificara ciudades. Y allá eran ciudades físicas. Ahora no son ciudades físicas. Ahora son ciudades espirituales. ¿Qué es lo que tenemos que ir nosotros a hacer ahora? A edificar ciudades espirituales. ¿A qué comenzamos allá en Villamella, hermano? A edificar ciudades. Ya había un inicio de construcción. Pero a eso fuimos, a participar de esa construcción. Para que haya ciudades de Dios, ciudades para Dios, donde el nombre del Señor sea glorificado, donde haya un altar para Dios, donde haya un muro para Dios y un templo para Dios, que lo alabe y lo glorifique, no solamente aquí en esta tierra, sino eternamente y para siempre. Ese es el propósito, construir ciudades para Dios. Ciudades que sean ¿de quién? De Dios. Ya nosotros sabemos, hermano, que eso es lo que está haciendo Dios, construyendo su iglesia. La iglesia de Dios que está en tal ciudad, en cada ciudad. Porque como la iglesia pertenece a tanta gente, menos a Dios, están privatizadas. Son empresas privadas, pertenecen. Este ha cogido un pueblo de Dios y lo ha hecho de él. El otro ha cogido otro pueblo de Dios y lo ha hecho de él. El otro ha cogido otro pueblo de Dios y se han adueñado de él. Pero ahora Dios está levantando un pueblo que no es de nadie, sino de Dios solamente. Solamente de Dios. Que viva para Dios, que se entregue a Dios, que se someta a Dios. Y de ahí ustedes tienen que entender cada uno, los que me están escuchando en esta hora y los que van a oír este mensaje, tienen que entender cada uno que usted tiene que vivir para Dios y para la gloria de Dios. ¿Y cuándo yo vivo para Dios? Cuando quito los lugares altos y abominables que hay en mi vida y le levanto un altar a Dios. ¿Y dónde está el altar? Por eso es que lo primero que se restaura, ¿qué es? El altar. ¿Y el altar qué es? El corazón. El problema es que aquí hay muchos altares, no hay un solo altar. Por eso es que se llaman altares, porque altar quiere decir lugar alto. Aquí solamente tiene que haber un lugar alto, y es para Dios. Amén. Para Dios, hermano, me entrego a Dios, me someto a Dios. Hermano, eso es difícil, hermano. Por eso es que hay tanta historia aquí. Cuando la gente lo lee, cree que son historias de wow, lugares altos, wow, imágenes, wow, ¿cómo ese pueblo tenía de imágenes? Porque se imagina la iglesia católica, tiene imágenes. Wow. ¿Y aquí cuántas imágenes hay? Hay que romper, y desbaratar, y picar. Aquí dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres. Mire usted qué tremendo esto, hermano, que esto es una enseñanza poderosa, hermano. ¿Ciudades con qué? Con torres. Así como Dios hizo, habló de la viña de Israel, que la plantó, despedregó el lugar, le sacó la piedra, la cercó y puso sobre ella una torre, porque siempre hay una torre. ¿Quién es esa torre? ¿Quién es esa torre? Torre fuerte es el nombre del Señor. O sea, mi nombre estará en medio de ese pueblo. Cuando una ciudad es edificada para Dios, para la gloria de Dios, para el propósito de Dios, en medio de ese pueblo hay una torre, y esa torre es Dios. Amén. ¿Por qué era que edificaban las ciudades así? Mire esto es lo que dice: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres. Muros con torres. Hermano, en ese muro está el Espíritu Santo. Y en esas torres está el nombre de Dios. El muro, y ahí en el muro
Nadie puede entrar, no entran los enemigos. Está fortificada. Amén. Son ciudades que fortificadas. Pero no nos olvidemos aquí lo que estamos hablando, que este rey tenía un corazón para Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo hay que tener corazón para Dios? Todo el tiempo. En la mañana. 5 minutos por la mañana. 5 por la noche antes de acostarme. ¿Cuánto tiempo tengo que tener corazón para Dios? Edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Mire usted lo primero, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Aleluya. Tremenda enseñanza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tumbar los lugares altos. ¿Y qué más hay que hacer? Buscar a Jehová. ¿Y qué es buscar a Jehová? Humillarse. Buscar su rostro, buscar ser como Él, buscar su imagen, buscar su carácter, buscar vivir como Él, que es lo que estamos orando aquí todos los días, ser como Él, vivir como Él, caminar como Él, porque eso es lo que queremos, llevar el carácter de Él. Hermano, ¿para qué el carácter del diablo? De ira, de contienda, de pelea. Que no agrada. Pero hermano, que no solamente quitar los altares. Hay quienes quitan los altares. Como dice, se apartan de ciertas cosas, pero tiene un carácter. Necesitamos buscarlo a Él. Y buscarlo a Él no es que si ya me metí en la presencia 3 horas, 4 horas, ya lloré. No, hermano. Buscar el carácter de Él es buscar ser como Él. Amén. Amén. Mansos sí, humildes, sencillos, santos, puros, sin doble intención, sin malas motivaciones, sin cosas guardadas. Hermano, la gente no entiende que buscarlo. La gente lee esto y irá a buscarlo. Sí, lo hemos buscado. Sí, nosotros estamos buscando. ¿Lo estamos buscando para qué? ¿Para que nos dé? ¿Lo estamos buscando para qué? ¿Para que nos resuelva? La gente no entiende que buscar a Dios. Y a veces lo cantamos. Te buscaré y te encontraré. Te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. ¿Usted cree, hermano, que buscar a Dios, hermano, esto tiene que ser incesante? No puede dejar de hacerse. Y le voy a decir por qué, hermano. Porque trabajar con este carácter no es fácil. Usted hoy está mansito y mañana parece un tigre. Hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué se le salió el tigre tan fácil? Entonces, hermano, un día oveja y un día pintado de negro y amarillo. No, hermano. Esto tiene que haber una continuidad, hermano. Amén. ¿Usted cree que tenemos que buscar tanto, hermano? Pedirle a Dios, pedirle a Dios, pedirle a Dios. Este pueblo se dedicó a pedirle a Dios, a buscarlo a Él. Esto no está escrito aquí de más, hermano. Porque la gente dirá, ¿y cómo sería que lo buscaban? Cuando se dice buscar a Dios, quiere decir que yo no puedo buscar otra cosa. Santo. O sea, no puedo empezar a mezclar. Busco un poquito de Dios y un poquito para lo mío. Cañado. ¿Cuánto tiempo tengo que buscar a Dios? Todo el tiempo. Hermano, cuando esas cosas quieren salir, Señor, yo no quiero esto. Qué lindo cuando uno le dice al Señor, yo no quiero esto, Señor, yo no quiero esto. Ayúdame, Señor, yo no lo quiero. Amén. Yo lo estoy buscando, lo estoy buscando. ¿Por qué yo lo estoy buscando? Porque le estoy pidiendo a Dios. Dios me está oyendo ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo.
Yo tengo que esperar, hermano, a que llegue la hora de la oración para yo pedirle perdón a Dios. No, hermano, yo le puedo pedir. ¿Usted se baña cuando usted le da la gana o no? Sí. ¿O a usted le prohíben bañarse en su casa? Yo el acceso a Dios lo tengo. Por eso es que dice la palabra que tenemos libertad para entrar ¿dónde? Amén. En el lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Amén. Por eso es que Dios nos enseña que no es en un templo, que no es en una reunión, que no es aquí, que no es allá. No, hermano, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, no en un lugar, ni en este monte ni en Jerusalén, dijo Jesús, sino en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Amén. Dice aquí, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Qué comienza Dios a hacer con un pueblo que le busca? Prosperar. Quita los lugares altos y es prosperado. Mire usted, hermano, el corazón de ese líder se mantuvo continuamente en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué hay que vigilar tanto para que se haga la voluntad de Dios? Mira la responsabilidad de un líder. Y óiganlo los hermanos que están al frente en las naciones. ¿Cuál es la responsabilidad principal? Velar para que se haga la voluntad de Dios. Amén. Eso no es un capricho cuando uno coge a la gente y le insiste. Tiene que obedecer, tiene que hacer lo que Dios está mandando. Hermano, mire, por favor, esto es lo que hay que hacer. No es un capricho de uno, no es un capricho de un líder. Es la voluntad de Dios. Amén. Porque para agradar a Dios, hermano. Si no, es que sirve que Dios me haya dado salvación y vida eterna. Para quedarme dando vueltas en un desierto y morirme. Porque ¿qué le pasa al pueblo, hermano, cuando se queda en el desierto? Ahí se muere. Y si Dios lo manda a Babilonia para siempre hasta que se muera, peor todavía. ¿Usted sabe cuánta gente murió en Babilonia? Y se quedaron en Babilonia. Todo ese pueblo se quedó en Babilonia. Todo. Todo ese pueblo que no salió de Babilonia se quedó en Babilonia. Así como se quedó el pueblo en el desierto y murieron en Babilonia. Ahora se multiplicaron las generaciones. En lugar de ser dedicadas para Dios, murieron todas en Babilonia. A veces no entendemos lo que es un desierto, hermano. Nosotros ahora estamos viviendo un desierto. Amén. Y le voy a decir por qué. Porque Dios nos sacó de Babilonia, donde nos tenían cautivos. Nos sacó para ser preparados ahora para que salgamos a ser restauradores. Pero para poder ser restauradores hay que ser restaurados. Y en el único tiempo donde Dios, o en el único lugar donde Dios restaura y arregla y ordena y pone todas las cosas en su lugar, es en el desierto. Amén. Amén. Porque ahí me deja sin nada. ¿Sin qué me deja? Nada. Comienza a probarme. Comienza a probar mi fe. Comienza a probar mi amor, comienza a probar mi misericordia, comienza a probar mi fidelidad, comienza a probar mi obediencia, a ver si me someto o no me someto, a ver si guardo o no los mandamientos, a ver si no me pasa lo que le pasó a ese pueblo que se quedó dando vueltas y murió en el desierto. Ahora, ¿usted cree que es justo que usted haya salido de Babilonia y ahora se muera dando vueltas en el desierto? Y por eso es que esto es más real de lo que tú y yo miramos. Porque mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. Si usted quiere saber algo que es real, es lo que está pasando ahora. Amén. Y está pasando con su pueblo. Porque nosotros no estamos reunidos ni unidos con todos estos hermanos de las naciones por capricho. Nos unió Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros? ¿Y por qué Dios ha comenzado a seguir revelando, a dar más revelación, más revelación, más revelación? Sí mismo. En el propósito de Dios. Amén. Dice, tuvo también Asa, ejército, que traía escudos y lanzas, que esto fue con lo que comenzamos, porque iba a comenzar ahí, pero el Espíritu me manda aquí, porque era importante esto. Saber cómo comenzaron, porque ellos también tenían ejército.
tenía un ejército, o sea, Dios le dio un ejército. Así como Dios, ¿qué va haciendo cuando Dios llama a un líder? ¿Qué le da? Un ejército. Un ejército para que pueda salir a batallar, a pelear. Y por eso es que Dios comienza. Y generalmente no es un ejército muy grande. Para que no digan que lo hicimos porque éramos muchos, sino para que digamos, lo hicimos porque el poder de Dios estaba con nosotros. Por eso es que, a ver, ¿quiénes son los poderosos y los adinerados y los que tienen mucho? A ver, ¿dónde están? ¿No hay? Por eso fue que Dios le dio a David, hermano. Es triste como toda esa gente que estaba en la cueva de Adulán, que formaba parte del ejército de David, formó parte después. Sin embargo, no reconocieron de dónde Dios lo sacó. Porque eran los endeudados, los afligidos de espíritu, y ahí había de todo. Eso era lo que estaba en la cueva de Adulán cuando David se andaba escondiendo de Saúl. Lo estaba preparando Dios. A veces se nos olvida a nosotros cómo Dios nos prepara y de dónde Dios nos saca. Porque esto no es un asunto de dinero, es, hermano, de dónde Dios nos saca. De una condición espiritual. Dice, tuvo también a ese ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y empezaban arcos con todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. ¿Cuántos? 1,000,000. ¿Cuántos era el ejército entonces de Judá? 500,000. ¿De qué estaba Judá y Benjamín? 500,000. ¿Y cuántos eran, hermanos, los etíopes? 1,000,000. Y 300 carros y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. ¿A quién comenzó a pedir aquí este rey? A Jehová. Porque mire lo que dice. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Él no clamó, hermano, a un hombre. Él no clamó ayuda a personas. Él no clamó para que le vinieran a ayudar. No. Él clamó a Dios. Él pidió ayuda a Dios. Hermano, yo he visto cómo se consigue pidiéndole a Dios. Eso cuando uno comienza a orar verdaderamente con el corazón, uno ve la respuesta de la oración. Hay quienes le dan fama a la oración y le dan poder a la oración. Y le cantan a la oración, pero no es a la oración, es al Dios que me mandó a orar. Lo que pasa es que en la obediencia hay bendición. Porque yo estoy obedeciendo a Dios, orar. Y esto se lo digo a las naciones para que no se cansen de orar, de pedir, de rogar, de suplicar, de decirle al Señor que haga en nuestras vidas, que trabaje en nuestras vidas, que obre en nosotros. Entonces dice aquí, esto es tremendo, hermano. Dice que clamó a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar. Hi, how are you? Want to call me working? The other thing is in Spanish. Thank you. It's okay, no problem. Go ahead. Yeah. Yeah, it's all right. ¿Y puede pasar? Dice así.
Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. ¿Quién le dio el triunfo? Jehová les dio el triunfo. El ejército que venía contra ellos era doble, pero Jehová les dio el triunfo. Usted ve, hermano, que nosotros tenemos que hacer cosas, pero ¿quién es el que nos da el triunfo? Pero que no lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Porque ahí es donde Dios quiere mostrar su poder. Justamente cuando nosotros no podemos hacer algo, es cuando Dios se puede glorificar. Amén. Yo no lo puedo hacer, yo no sé, Señor, yo no sé dónde tú vas a sacar para esto, yo no sé cómo tú vas a proveer, yo no sé cómo tú vas a hacer, pero tú lo vas a hacer, porque tú estás con nosotros. Dice aquí, ¿cómo viene advertencia de este hombre? Hemos usado esto para otras administraciones, pero va a hablar de esas advertencias. ¿Pero por qué le vino una advertencia? Le vino una advertencia para que se mantuviera. ¿Para qué? Bueno, por eso es que Dios nos advierte antes que pasen las cosas. Porque Dios siempre nos da medicina preventiva y no curativa. Nos advierte. Por eso es que cuando una persona va a tomar una decisión, Dios le manda a decir, ten cuidado con esto, mira, no hagas esto, no hagas así, no te metas por ahí que vas en contravía, mira. Va a chocar. Y sin embargo la gente insiste, hasta que toma su decisión y después las consecuencias. Porque Dios es bueno. Amén. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oíme Asa y todo Judá y Benjamín. ¿A quién le estaba hablando? ¿No estaba hablando al remanente? Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. ¿Cuándo Dios está con un líder y con un pueblo? Cuando el líder y el pueblo están con ese Dios. Amén. Que no espere, hermano, un pueblo que se aparte de Dios, un líder que se aparte de Dios, que Dios va a estar con él. Porque el mayor problema de nosotros es ese, que nosotros decimos, no, nosotros Dios nos ha bendecido, Dios ha puesto sus ojos, su nombre, su corazón en nosotros somos preferidos de Dios, iglesia como esta no hay, y después viene Dios para le bajar la mano. Porque en desobediencia, o usted su hijo le desobedece y le desobedece y le desobedece, y usted lo sigue tratando igual. Sigue siendo su niño bonito. Y usted está contento con él. O sea, ahí es donde nosotros, hermano, meditamos, hermano. Dice aquí, oíme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscares, vuelve e insiste, ¿cuánto tiempo hay que buscar a Dios? La gente dice, ya le pedí a Dios que trate con este carácter mío, y no, nada, Dios no ha hecho nada. Pues hay que seguirle pidiendo. Amén. Amén. El problema es que yo me canso. ¿Cuánto tiempo hay que buscar a Dios? Y ya yo le dije que buscar a Dios es buscar su carácter, buscar su vida, Amén. buscar su santidad. Señor, yo no voy a descansar hasta cuando tú completes tu obra en mí. Amén. Complétala, Señor, porque esto es una tarea no fácil. Y la tarea no es que sea difícil para ti, porque tú lo puedes hacer así. La tarea es difícil para mí. Porque a mí me es difícil someterme. A mí me es difícil doblegar este orgullo, doblegar esta vanidad, esta altivez. ¡Ay, no la quiero soltar! Señor, ayúdame a soltar esto, Dios.
Por eso que Dios, hermano, usa métodos para quebrantar, porque cuando nosotros no nos sometemos a Él, para que Él nos quebrante, entonces dice, pues déjame hacer una obra para yo quebrantarte. Esto es, hermano. Y por eso es que tiene que haber un pedido continuo en nosotros. Amén. Pedido continuo. Y Dios nos deja ver, hermano, porque Dios nos deja ver lo que hay en nosotros. Dios nos deja ver. El que no mira, hermano, cuando Dios le muestra, porque ¿para qué está el Espíritu Santo? No es para redarguirnos de pecado, justicia y juicio. Amén. Y ese me lo parece. El Espíritu Santo me va a decir a mí, eso que hiciste no está bien, esa actuación no está correcta. Tú tienes que pedir a Dios que obre, tú tienes que pedir al Señor, y yo voy a traer la palabra a tu vida, y yo te voy a convencer, y yo voy a hacer la obra en ti, porque para eso yo fui puesto. Esa es la voz del Espíritu Santo trabajando en nosotros, para llevarnos a toda verdad y mostrarnos el camino correcto, el camino que va a la santidad y a la pureza de Dios. Amén, Señor. Aquí. Mas si le dejares, Él también nos. Si nosotros dejamos a Dios, ¿qué va a hacer Él con nosotros? Ay. Hermano, porque la gente cree que yo dejo a Dios y Dios sigue conmigo. Ese es el detalle. No, Dios está conmigo como quiera, como quiera. Ahí, papá. No, Dios me perdona, Dios sabe, Diosito lindo. Diosito lindo y viviendo como me da la gana. En lugar de ponerme a pedirle a Dios que me limpie y que me lave. Amén. Eso es coger la gracia para convertirla en una desgracia. Casi nada, desgracia. Me convierto en un desgraciado. ¿Y usted sabe lo que es decirle a alguien desgraciado? Desgraciado, hermano. Usted no sabe lo dura que es esa palabra. Porque en el mundo la cogen como un insulto, pero eso va más allá, hermano. Porque un desgraciado es el que no tiene la gracia, el que no tiene el perdón de Dios. Desgracia. Eso no fue lo que Dios le quiso decir a la iglesia de la Odisea, que era una desventurada. ¿Una qué? Desventurada. Desgraciada. Ciega y desnuda. Tú dices que eres rica, que te hacen rica. ¿Usted sabe cuánta iglesia hay hoy enorgulleciéndose porque tienen grandes edificios? Nosotros hemos construido esto para Jehová. Nosotros le hemos hecho aquí un tremendo altar. Mire, tenemos una orquesta grandísima. Hemos invertido mucho en instrumentos. Aquí hay equipos de grabación. Aquí hay equipos de filmación. Las mejores cámaras las tenemos aquí para agradar al Señor. ¿Qué le importa a Dios las cámaras? A Dios le importa la vida. Llénate de la gloria de Dios. Yo puedo tener los mejores equipos, pero si el pueblo que está ahí y el líder que está ahí no tiene corazón para Dios, de nada sirve. Dios tiene que tratar mucho con nosotros. Porque si no, ¿en qué estamos, hermano? Y por eso es que yo prefiero quedarme con 3 o 4, pero que tengan corazón para Dios. Amén. ¿Para qué 200? ¿Para qué 200? Cabezones tirando cada uno por su lado. Gobernando, queriendo mandar, queriendo saber más. Hermano, eso no sirve. Perdóname, pero no sirve. Perdóname. Hermano, Dios pone una persona, que eso era lo que compartíamos esta semana de Corea, Tania Virano, que querían ocupar el lugar y el sacerdocio de Aarón. ¿Qué es lo que querían? ¿Y qué les pasó? ¿Les fue bien? No se los tragó la tierra. Allá abajo. La gente no entiende eso. La gente cree que hoy se va a abrir la tierra y se va a tapar. Yo no he visto que la tierra se ha abierto y se ha tragado a nadie. Pero quiere que le diga una cosa, yo sí he visto muertos. Yo he visto gente también entregada
a espíritus Dando vueltas. locas. En manicomios han terminado. Empastillados. Ay. Sí. Totalmente locos. Simplemente porque se han metido contra el propósito de Dios, porque no es contra la gente. A mí me ministró mucho eso que leía hoy. Porque dice, ¿qué es Aarón? Le dice el Señor, ¿qué es Aarón para que ustedes estén codiciando ese lugar? Exactamente, porque, hermano, o sea, arremetieron fue contra Aarón y contra Moisés. ¿Qué cosa es Aarón? Ellos son solamente instrumentos. ¿Qué cosa? Ustedes están arremetiendo contra el instrumento. Ustedes están arremetiendo contra él. Cuando ustedes no saben que están peleando contra Jehová. Porque la gente dice, ese pastor que es lo que se cree, ese profeta que es lo que se cree. Ese profeta es Dios detrás del profeta. Y es Dios detrás del instrumento. Y por eso es que, hermano, Dios nos va enseñando respeto, hermano, porque hay una falta de respeto. Ustedes ven los niños como faltan el respeto a los mayores. Ay. Y así somos nosotros, malcriados. Contra Dios. Faltamos al respeto. Faltamos respeto a la autoridad, no nos importa. Pensamos que es un juego, esto es un relajo. Y esto no es un relajo, ¿no? Esto no es un relajo. Yo voy a decir una cosa, hermano, lo que está pasando ahora es tan serio. Amén. Nosotros no podemos jugar con esto. Estamos jugando con el Dios vivo. Sí jugamos. Dios está dando larga para que todos entremos. Por eso es que estamos en el desierto, el remanente ahora mismo. Para que todo ese remanente entre. Porque está llamando Dios. Pero Dios ha dicho, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo le pido siempre a Dios que todos los que Él ha llamado seamos escogidos. Amén. Que todos, que no se quede nadie. Amén. Sí, Señor. Que nadie perezca en el camino. Amén. Nadie perezca, porque mira aquí hay un ejemplo terrible. Dice aquí, esto es tremendo. El 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. ¿Cómo estaba Israel? Usted ve cómo estaba diciendo, aquí hay un pueblo allá que son mayoría. ¿Que cómo están? Sin verdadero Dios. ¿A qué los entregó Dios entonces? Los dejó sin Dios y sin ley. Como quien dice, ustedes no se sometieron a mí ni vinieron para mí. Pues ahora, mire a ver, arréglensela como pueda. Y en manos de los demonios. En manos de los demonios. Entonces, aquí dice, hermano, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Y aquí dice, o sea, dando el ejemplo, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En otra palabra está diciendo, si ellos, él pone el ejemplo que cuando ellos clamaron a Dios y lo buscaron, él se volvió a ellos, ¿verdad que sí? Y les está poniendo ese ejemplo. Dice aquí, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad destruía a otra, otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Qué está diciendo Dios? Dios los turbó. Ahora pregunta, ¿para qué está escrito eso ahí? Para que nosotros no lo dejemos, sino que lo sigamos buscando y le obedezcamos y nos sometamos, para que no nos turbe con toda clase de calamidades. Ay. Hermano, no nos habla Dios claro a nosotros. Yo a veces digo, ¿por qué le ocultan la palabra al pueblo? Que no se la dan completa. Bueno. Porque a nosotros siempre nos predica un evangelio que no hay problemas. Que no hay problemas, que no hay inconvenientes, que todo está bien, que vive como quiera y Dios como quiera te bendice. Que lo cojas suave, que no lo cojas tan a pecho. Que puedes vivir una vida light. Pero eso es lo que dice Dios.
Por eso es que en el cristianismo hoy no se ha visto, hermano. Y lo que yo veo en el pueblo de Dios, en todo el pueblo de Dios, es pruebas, aflicciones, problemas, conflictos, 20,000 cosas. Y yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Porque una cosa son las pruebas que tenemos nosotros cuando Dios nos está probando. Otra cosa son las pruebas por cabezones. Y nosotros vamos a entender para qué Dios nos dio, hermano, un remanente. Amén. ¿Para qué? Dice aquí, lo tremendo. Pero esforzaos vosotros. ¿A quién le habla? A nosotros. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Qué hay? Cuando yo hago las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Qué hizo el líder? Miren qué corazón, hermano. ¿Qué hizo ese líder? Cobró ánimo. En otras palabras, Dios le estaba mandando una palabra, así como Dios a veces me manda palabra por ahí, gente que no sabe nada y me manda un mensaje, un texto. Me manda un mensaje y me manda a decir lo que tengo que hacer y cómo tengo que seguir. Sigue, sigue. Hermano, ¿quién lo sabe? Solamente Dios lo sabe. Y aquí Dios le mandó a este profeta no para regañarlo. Amada, ¿le dañó la grabación? Bueno, no, pero estaba grabando. Entonces dice, hermano, esto es tremendo lo que dice aquí. Cuando yo hago la palabra de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Quiere decir que todavía había ¿qué cosa? Todavía estaban las imágenes. ¿Ídolos qué? Abominables. Todavía había imágenes, todavía había que seguir sacando del pueblo. Cosas extrañas. Tratar del culto extraño. ¿Usted cree que ya Dios terminó con nosotros? ¿Cuánto hay que sacar todavía? 8. Porque hay gente que dice, ya yo estoy ready to go. Continúa el pecado. Y el Señor dice, ready to go. Está grabando. Oiga, él siguió quitando. En otras palabras, esto fue como una advertencia. ¿Por qué le vino esa advertencia? Le digo, sigue. Si ustedes están con Dios, Dios estará con ustedes. En otras palabras, le digo, no cesen de hacer lo que tienen que hacer. ¿Usted por qué cree que Dios nos habló? Que nos habló de permanencia. Que nos habló de permanencia. Porque Dios nos habló de permanencia, ¿no? Grabando. Está grabando. Que nos habló de permanencia. Porque Dios nos habló de permanencia. Dios nos habló de permanecer este domingo. Nos habló de mantenernos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos. El sábado, creo. El sábado. Que nos habló de permanecer. ¿Por qué tenemos que permanecer, hermano? ¿Por qué hay que seguir pidiendo? ¿Por qué no nos podemos cansar de orar? Porque a la gente a veces se le vuelven las cosas una rutina. Y eso se llama peligro. 2 huesitos y una calavera. ¿Han visto la señal de peligro? Hermano, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros meditemos en esto. Meditemos en esto. Meditemos porque Dios nos manda a permanecer, porque Dios nos manda a prevalecer, porque Dios nos manda que cumplamos con el propósito de Dios, con el plan de Dios, con el designio de la voluntad de Dios. ¿Por qué no podemos dejar de orar por la restauración? ¿Por qué no podemos dejar de orar por lo que Dios nos ha mandado que oremos? Dice aquí, y todos los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. O sea que siguió trabajando en las ciudades. ¿Usted ve por qué nosotros no podemos parar de hacer lo que Dios nos ha mandado? Y a los lugares donde Dios nos ha mandado.
para seguir quitando altares, para seguir quitando cosas abominables, para seguir trabajando en lo que tenemos que trabajar y haciendo lo que tenemos que hacer. Dice aquí, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. ¿Comenzaron a qué? A pasarse de Israel. Comenzaron a llegar. ¿Por qué comenzaron a llegar? Porque vieron que Dios estaba con ellos. Yo digo, pero si Israel también es pueblo de Dios, ¿y por qué no está Dios con ellos? Porque están haciendo la voluntad de Dios. Porque hay que cuidar de hacer la voluntad de Dios. Y porque yo no puedo dejar, hermano, ni dejarme arrastrar, ni dejarme mover, ni dejarme sacar, ni por palabra, ni por espíritu. Porque hay gente que la van moviendo y la van sacando. Quédate conmigo que hoy me duele la cabeza. Dice así. Me quedo. Después reunió a todos Judá y Benjamín, con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente, ¿qué prometieron? Solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Tremenda promesa de ese pueblo y de ese líder. Como quien dice aquí, el que no obedezca a Jehová, que se muera, sea quien sea, sea quien sea. ¿Ve que hay unos niños bonitos? Por eso es que Jesús dijo una verdad que la gente no lo entiende, que el día pasado Dios lo hablaba en una oración. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Córtala. Hermano, ¿para qué gente que no quiere vivir para Dios, que no se somete a Dios? Y por eso es que Dios está tratando con nosotros, porque está bregando con nuestras vidas. Está bregando con nosotros. Para que nosotros nos sometamos. Dios apenas está trabajando con el remanente. Apenas está trabajando con el remanente. Apenas. Esto apenas comienza. Llevamos mesecitos apenas. Pero Dios nos está hablando, que yo me quedo sorprendido, porque Él quiere hacer una obra a pasos agigantados. Porque mientras estábamos en Babilonia, y, hermano, Dios no hizo nada. ¿Usted sabe cuántas palabras Dios había adentro? ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Eso no hizo efecto. La gente oyó entonces mensaje que volvimos a oír ahora aquí, lo oían allá, y lo entraba por uno y lo salía por el otro. Y seguían la misma carnalidad, y en la misma basura. No había vida. Se hacían oraciones y todo, y ayunos, y eso no servía de nada. Ahora que Dios nos está concientizando a nosotros de orar, de buscar a Dios, de pedirle a Dios que nos limpie, que nos lave, que nos purifique, y lo está haciendo Dios, porque Dios está complaciendo a su pueblo, porque Dios se complace en el pueblo que le complace a Él. Entonces Dios está tratando con nosotros. Está tratando con nuestras vidas. Y por eso es que cuando Dios designa algo, dice algo, no, yo me callo la boca, yo me tengo que callar, Dios lo dijo, Dios lo mandó, Dios lo ordenó. Dice aquí entonces, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Cómo hay que buscar a Dios? Con todo el corazón y con toda el alma. ¿O voy a buscar a Dios de boca? Pongo mi cuerpo ahí, mi corazón no.
Así que por más que me tire de rodillas, hermano, si mi corazón no está ahí, Nomás te escucho. yo quiero que los demás oren y yo no oro. Yo quiero que los demás pidan y yo no pido. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Cuántos tenemos que orar? Todos. Y yo no estoy hablando que en la oración que se hace todo el mundo tiene que orar, no. Es que cada uno tiene que tener su oración. Amén. Porque si yo estoy apoyando una oración que se está haciendo, es porque yo la estoy sintiendo. Y yo le estoy diciendo amén, yo lo quiero, Señor. Sí, Señor, hazlo en mí. Señor, trabaja en mi vida. Señor, hazlo en mi vida. Amén. ¿A quienes se quedan callados están durmiendo ahí? Y parece que están en la oración. No están en la oración, hermano. ¿De qué sirve? Yo tengo que pedirlo. Eso que se está orando ahí, eso que está pidiendo ahí, ese mi hermano no está pidiendo para él, lo está pidiendo para el cuerpo. Yo tengo que decirle amén, hazlo en mi vida, Señor, trabaja en mi vida, límpiame, Señor. Él está diciendo límpianos, sí, Señor, límpianos. Amén. Lávanos, purifícanos, Señor, hazlo en nosotros. Hermano, ¿qué sentido hay, hermano? ¿Qué sentido tiene tirarme ahí? Yo no estoy apoyando eso. Por eso que a mí me entristece, hermano, cuando yo voy a lugares y lo que es un gallinero. Cada uno está haciendo su oración. El uno pedir por Periquita, el otro por Juanita, el otro por Pedrito, el otro que le resuelve el problema, que no tiene con qué pagar la renta. Señor, ayúdame. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? Por eso que tiene que haber una sola oración. Una sola oración. Amén. Y los demás apoyan. Amén. Yo no puedo estar haciendo otra oración mientras tú estás haciendo otra oración. ¿Cómo es tu oración? Un clamor. Y los demás, amén. Amén, Señor. Y yo lo siento también. ¿Por qué? Porque, hermano, todo el pueblo debe tener el mismo sentir. Amén. Daniel oró por todo el pueblo. Por todo el pueblo. Los que se le juntaron a Esdras. Esa oración la vamos a estudiar ahora en este proceso, porque vamos a ver un detalle que hay bien importante para nosotros. Pero ahí estaban apoyando. Dice así: y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Oiga, que no buscase a Jehová. Todos los de Judá se alegraron de este juramento. ¿Cuántos se alegraron? Todos. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? Unánime con el rey. El problema de nosotros es que a veces no estamos unánimes con el rey. Y no era con el rey visible, sino con el rey invisible. Amén. ¿Por qué usted cree que Pablo decía, hay en vosotros el mismo que sentir que hubo en Cristo Jesús? Que siendo Dios o siendo igual a Dios, no tuvo esto como cosa que aferrarse, sino que se anonadó. Dice aquí, es tremendo. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban. ¿Cómo lo estaban jurando? ¿De todo qué? De todo su corazón, y era todo el pueblo. Lo juraban, y de toda su voluntad, ¿Cómo se estaba entregando ese pueblo? De voluntad, voluntariamente. Lo buscaban y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Qué tuvieron ellos? Paz. Cuando yo veo que todavía no hay paz en el pueblo, me doy cuenta que no hay unanimidad. Que falta que algunos todavía entren. Porque si no hay unanimidad, no hay nada. Para que el Espíritu Santo fuera derramado en el aposento alto, estaban todos juntos, sí, unánimes. Nosotros estamos juntos, pero no unánimes. Mira dónde Dios quiere llevar al remanente, a la unanimidad.
Y por eso es que tenemos que pedir para que haya unanimidad. Tenemos que pedir para que Dios nos lleve a esa unanimidad, para que nos lleve a todos a buscar lo mismo, a sentir lo mismo, a pensar lo mismo, a desear lo mismo y a vivir para lo mismo, para la gloria de Dios. Amén. Y aquí, y aún a Maaca, madre del rey Asa, ¿quién era? La mamacita del rey. La mamacita, puede ser la mamá y la mamacita. Santo. Como quiera. No, la mamacita, llamada. No importa quién sea. Porque hay mamá y hay mamacita. La mamacita, no importa que sea la mamacita. Y a una Maaca, madre del rey Asa, él mismo, ¿quién? Él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿De dónde la quitó a ella? ¿De qué? Porque las madres de los reyes tenían que un lugar de qué, de dignidad, de honra. ¿Y qué hizo el rey? A mí no me importa que sea mi mamá. Si no está aquí para hacer la voluntad de Dios, hermano, fuera de aquí. Amén. Ay, qué duro. Cualquiera diría, oh, qué rey más duro. Ustedes van que aquí no hay hijito querido, ni mujercita querida, ni esposito querido, ni papacito querido, ni ninguno querido. El que no está para hacer la voluntad de Dios, perdónenme. ¿Para qué están escritas estas historias aquí? Para rellenar la Biblia. Que mi esposita me dijo que me quede con ella porque le duele la cabeza. Oh, pues quédate con ella. Y Dios dice, la ama más a ella que a mí. Aquí dice, y con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel. Oiga, con todo lo que estaba pasando en Judá, que Israel lo estaba viendo, todavía seguían los lugares altos en Israel. Quiere decir que los de Israel estaban bien torciditos. Dice aquí, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Cómo mantuvo Dios a ese pueblo? En paz. 35 años ya llevaba Asa, mire, invicto. Pero mire qué pasó aquí al final. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. O sea que vinieron y lo sitiaron. Dios le mandó un sitio. O sea que el pana de Israel. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, oiga, mandó donde otros enemigos. Una alianza. Dice aquí diciendo, hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. Aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshaga la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron a Hijón, Dan, Abel, Maín y las ciudades de provisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. Parece que tenía triunfo. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová, y esta palabra es terrible, porque los ojos de Jehová, ¿quién?
Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Qué le pasó al corazón de este rey? Se desvió. Porque Dios nos ha hablado de permanecer. Porque cuando nosotros comenzamos a ver bendición, y que nos va bien, y que Dios nos apoya, y que Dios nos revela, y que Dios nos da, ¿qué hacemos? Nos torcemos. Es el peligro, hermano. Porque pensamos que tenemos el cielo cogido con las manos. Porque ese pueblo comenzó simplemente a hacer lo que tenía que hacer, a buscar a Jehová, a edificar, y Dios comenzó a darle triunfo, victoria, bendición, paz. Se enalteció, el corazón se le torció y dejó a Dios, y ya no se apoyó en Dios. Ya dejó de clamar a Dios, ya dejó de orar, porque, hermano, clamar a Dios, pedir a Dios, es orar. Orar es pedir a Dios, clamar a Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos que clamar nosotros para ser librados de los enemigos? Todo el tiempo. Y los enemigos de nosotros es todo lo que hay en la carne, que lo usa el enemigo para acabar con nuestras vidas. Dice aquí, mire usted lo que dice. Entonces se enojó Asa contra el vidente. ¿Contra quién la arremetió? Y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿A quién comenzó a oprimir? A los del pueblo. Ya el pueblo no era su partner, ya el pueblo no era su socio, ahora comenzó a oprimir a los del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. ¿De qué se enfermó? Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. O sea que ¿cómo terminó? Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Los últimos 6 años, un desastre. No terminó. Se acabó. Mire usted, hermano, ¿por qué el corazón hay que mantenerlo en Dios? ¿Cuánto tiempo? Porque Dios nos habla tanto de permanecer. Porque la gente se cansa. Ay, me cansa. ¿Qué orar? Tanta oración. Hemos orado mucho. Ya hemos pedido mucho. Peor es otro. Hermano, no se puede uno cansar ni ser indiferente a la oración, hermano. Tristemente hay gente que coge y escucha la oración, la escucha por escucharla. Como está orando a mí que me importa. Hermano, peligro. No, porque a mí no me ponen a orar. Bueno. ¿Qué importa quién ore? ¿Qué importa quién ore? ¿Qué importa quién ore? Si al fin de cuentas, hermano, el que está haciendo todo es Jehová Dios de los ejércitos. Yo que tengo que, hermano, someterme ahí, hermano, apoyar, hermano. Ojalá yo estuviera en una esquinita por ahí todo el tiempo. Yo muchas veces le decía allá, a los de allá, y se los digo a ustedes también aquí, yo quisiera ponerle estos zapatos a cualquiera, a ver si le quedan buenos. Porque hay gente que los quiere y no sabe qué talla. La gente no sabe. Pues solamente el que está en los zapatos, donde Dios lo mete, sabe lo que hay. La gente se enamora de muchas otras cosas y no sabe lo que es, hermano. Lo que es estar bajo responsabilidad delante de Dios. Lo que es estar al frente de algo para ejecutarlo y hacerlo. Y yo le pido a Dios, hermano, en esta noche, que nos dé mucho entendimiento. Porque Dios nos está hablando cosas muy grandes. Esta palabra puede ser usada para predicar muchas cosas, para
para enseñarnos muchas cosas, para hablar particularmente como Dios le habló en Colombia con esta palabra a otros, para hablarles, advertirles de que vivieran para Dios, se sometieran a Dios. Pero aquí Dios lo está hablando en un contexto muy importante, porque es el trato de Dios con su pueblo. Es el trato de Dios y ver cómo los reyes se comportaron y cómo cuando no tuvieron corazón, hermano, cuando el corazón se desvía, cuando el corazón se va en pos de otros amantes, cuando el corazón se va en pos de otras cosas que no es Dios, hermano, cuánto daño se causa, cuánto daño se causa al pueblo, cuánto oprobio, cuántas cosas vienen al pueblo. Y por eso Dios que nos ha llamado a nosotros, hermano, como remanente, no solamente en esta ciudad, sino en las naciones, y está levantando un remanente a nivel de naciones. Tenemos que pedirle a Dios tanto que nos ayude. Y en esta hora le pedimos al Dios eterno, que está aquí, que estamos en su presencia, porque el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies.